Dios es bueno, Dios es grande y poderoso, aleluya. Vamos a estar yéndonos a la palabra de Dios, hermano, en esta tarde, ya noche y fría, pero ahorita se nos va a quitar. Vamos a estar yéndonos al libro de Génesis, hermano. Libro de Génesis, capítulo 45. Cuando usted lo tenga, se pone sobre sus pies y da un fuerte amén. Aleluya. Y la palabra que tengo para ti en esta tarde se titula: que el Señor tiene para ti en esta tarde. El propósito de Dios se está fabricando en tu vida. ¿Ok? Capítulo 45 de Génesis. En el versículo 16 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 45 de Génesis, versículo 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y para vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y los suministró víveres por el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5,000 mudas de vestidos. Y a su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y se despidió de sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo, porque tú estás aquí, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos has traído aquí, Padre, con un propósito. Porque nos has traído aquí, Padre, aleluya, para darnos de tu Espíritu Santo, para darnos de tu presencia, para darnos de tu gloria, Señor, aleluya. Y en este momento, Señor, aleluya, nos ponemos en tus manos para que tú seas, Señor, hablando a cada uno de nosotros. Te pido que toques, Señor, aleluya, la vida de cada uno de nosotros. Tócanos, Señor, llénanos, Padre, con tu presencia. Llénanos con tu Espíritu Santo. Queremos, aleluya, saber, Padre, aleluya, cuál es, Señor, tu plan sobre nuestras vidas. Te pedimos que prepares las mentes, los corazones, Padre, para recibir tu palabra, Señor. Prepara la tierra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y creemos que tú nos vas a hablar en esta noche. Amén y amén. Puede tomar su asiento.
Había buenas noticias para la casa de Jacob. Dice la palabra de Dios que cuando él pensaba que todo estaba perdido, le dijeron, y ellos le contaron todas las palabras de José que él había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Había buenas noticias para la casa de Jacob. Buenas noticias habían llegado para la casa de Jacob. Aleluya. A veces nosotros necesitamos buenas noticias en nuestras vidas. Pero vamos a estar mirando a través de este estudio, a través de esta palabra que Dios nos ha dado, que como Dios nos pone un momento difícil para traernos una bendición grande sobre nuestras vidas. El pueblo de Canaán, la tierra de Canaán, la casa de Jacob, estaba padeciendo hambres. Conforme a la profecía, conforme al sueño de Faraón que José interpretó, dice que el pueblo de Egipto en los 7 primeros años prosperó en abundancia, grandemente prosperó. Pero después de esos 7 años vinieron los 7 años difíciles. Y esa hambre que empezó a surgir en la tierra llegó hasta el pueblo de Canaán, donde se encontraba Jacob. Pero tuvo que haber sido grande el hambre para que la casa de Jacob, para que la tierra de donde Jacob se encontraba, se hubiera visto en problemas. Tuvo que haber sido grande realmente esa hambre, porque Jacob era bendecido de una manera grande. Pero él estaba padeciendo. Perdón. Y dice su palabra que él envía a sus hijos a Egipto para que recogieran comida, para que fueran y compraran comida. Lo que él no sabía es lo que venía a la vida de él. Dice su palabra que cuando ellos llegaron a aquel lugar, sus hijos fueron acusados de espías. Fueron acusados en Egipto que eran espías. Y retuvieron a uno de ellos, retuvieron a Simeón. Y fue la condición, porque cuando preguntó José, lo reconoció y le dice: ¿cuántos son ustedes? Nosotros somos tantos. Y le dijo: ¿dónde está el otro? Se quedó con mi padre. Entonces yo quiero que ustedes traigan al menor aquí. Y ese mensaje van y lo llevan ellos allá con su padre, con Jacob. Y le dice: padre, nos están acusando de espías. Nos están acusando de que somos espías y que estamos en la tierra de Egipto para sacar información de ese lugar. Entonces Jacob empieza a preocuparse y empieza a mirar toda la aflicción que estaba sucediendo. Según él, hacía años atrás, un hijo de él había sido devorado por una serpiente, por un león, por unas fieras. Había sido devorado por unas fieras. Habían retenido a su hijo Simeón en Egipto. Y ahora el gobernador de Egipto, el príncipe de Egipto, decía y quería que de la única manera que se les fuera a vender comida, era que llevaran a su hijo menor. Ya no nada más era eso, sino que ahora tenía que entregar a su hijo el más pequeño, para que fuera a llevarlo a Egipto. Pasando todo esto, Jacob empieza a afligirse, Jacob empieza a padecer y empieza a decir: oh Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué toda esa aflicción está viniendo a nuestra familia? Y él empieza a reclamar, empieza a preocuparse, empieza a tener angustia, miedo de todas las preocupaciones. Tal vez empieza él a recordar todos los pecados que él hizo en el pasado. Que cuando él se hizo pasar por su hijo Esaú, cuando Isaac iba a bendecir a Esaú y él se hace pasar por su hermano.
Tal vez todo eso empieza a venir a su mente y empieza a decir: todo esto es culpa mía. Todo esto es por todo lo que yo he hecho. Ahora las aflicciones están viniendo a mi vida. Pero lo que Jacob no sabía era que el propósito de Dios se estaba gestando. El propósito de Dios se estaba fabricando en su vida. Así a veces nosotros pasamos por situaciones y al momento no comprendemos el sufrimiento, no comprendemos el dolor, no comprendemos lo que nos está sucediendo. Pero déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida, que Dios tiene una situación para cada situación que tú estás pasando. Dios tiene una salida para todo eso. Amén. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces, después de que ellos van y llevan al hijo y José les hace saber que él es su hermano, él empieza a darles todo lo que ellos necesitan por orden de Faraón. Acuérdense que cuando empezamos a leer decíamos: y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y a sus siervos. Ya los estaban esperando. Entonces, cuando ya los suplen de las 12, les dio riquezas, les dio vestimentas nuevas. Dice que envió 12 asnas con lo mejor de Egipto, 12 asnos con trigo y sus ropas nuevas, y les dio también de las riquezas de Egipto. Empiezan a mirar y le empiezan a decir: Padre, José vive aún y es el gobernador de Egipto. Y dice la palabra que Jacob no lo creía, que su corazón estaba dañado todavía de lo que había acontecido. Entonces, cuando ya vienen y le traen, pero que Jacob empieza a mirar las 12 asnas con lo mejor de Egipto, y luego los 12 asnos llenos de trigo y con comida y con vestimentas nuevas, él empieza a decir: basta, José mi hijo vive, iré y le veré. Habían llegado buenas noticias para su vida. Había pasado una aflicción. Tal vez su mente estaba pasando por cosas que no eran lo que él pensaba, sino que Dios estaba preparando una bendición para la familia de Jacob. Entonces, todo lo que empezó a pasar en ese lugar, dice la palabra de Dios, que su familia empezó a disfrutar de lo que ellos tenían. Porque se acabó la aflicción, se acabó la riqueza, se acabó todo lo que tenían. ¿A qué lo quería empujar Dios a Jacob? ¿Por qué lo quería sacar de ese lugar? ¿Por qué quería llevarlo a Egipto? Tenía 4 propósitos en el que Dios quería sacarlo de ese lugar. Uno, quería que encontrara a su hijo, que él ya no pensaba que estaba muerto. Ese fue el número 1. Número 2, protegerle todos sus bienes. Porque dice: porque no gastaría lo suyo, viviría de las riquezas de los egipcios. Y luego 3, darle abundancia. Vengan, que toda la abundancia de Egipto es para ustedes. Ese era el propósito de Dios sobre ellos. Y 4, llevarlo a Egipto, porque ya dejaría de ser Israel una familia y iba a ser una nación con propósito. Acuérdense que de Jacob viene Israel, y a través de salir de la tierra de Canaán es donde empieza a pasar el proceso. Es donde Dios empieza a levantarlo. Es donde Dios empieza a hacer cosas en su vida. A veces nosotros no comprendemos. Vienen las aflicciones a nuestras vidas y nosotros nos encontramos perdidos. Nos encontramos afligidos.
Nos encontramos devastados, no queremos caminar. Yo ya no quiero ir a la iglesia, yo ya no quiero orar, yo ya no quiero seguir más en los caminos de Dios, porque creo hoy me va más mal. Pero la palabra que yo tengo para ti en esta tarde es: Dios está haciendo un propósito grande en tu vida. Dios está fabricando un propósito en tu vida. Yo no sé tu condición, yo no sé tu situación, pero si tú estás pasando por un momento difícil, por un momento de aflicción, Dios está preparando una bendición grande para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas entonces al Rey, aleluya. Se acabó la aflicción para la familia de Jacob. Se acabó la aflicción. Se viene en Egipto y empiezan a vivir de las riquezas de Egipto. Dice su palabra que vivieron en ese lugar por 17 años. Él miró su familia multiplicarse. Dice que Jacob, cuando se presenta ante el faraón, lo bendice. Bendice a faraón. Lo bendice. Cuando José va y presenta a sus hermanos y dijo: ahora pasa a tu padre. Pasa al padre y dice que Jacob se presenta ante el faraón y lo bendice en el nombre del Señor. Entonces se acaba la aflicción. Se acabó la aflicción y empiezan a vivir. Dice que a los 17 años de estando en ese lugar, dice que él fallece. Qué tremendo, que dice que la palabra que los egipcios lloraban en la tumba de Jacob, de tanto que llegó a ser querido de los egipcios. Dice que su funeral duró 70 días. 70 días. Léalo en Génesis. Léalo. Dice que ese lloro duró 70 días, que le llamaron el lamento de Egipto. Después de haber estado allá padeciendo, después de haber estado allá sin comida, sin nada de comer, ya los víveres se le estaban acabando, hoy había llegado el tiempo de que Dios lo había levantado y Dios lo había puesto en un lugar especial. Así quiere hacer Dios con nosotros. A veces cada uno de nosotros escuchamos malas noticias. Escuchamos malas noticias. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos noticias de las leyes? Que ahora entró tal ley, que ahora los jueces se han levantado de esta manera, que ahora a aquel que lo vean haciendo esto no lo van a dejar, que ahora aquellos que arreglaron de esta manera se van a tener que salir, y empezamos a afligirnos, empezamos a decir: Señor, ¿dónde tú estás? Pero déjame decirte que tú y yo somos el pueblo de Dios, y si tú y yo somos el pueblo de Dios es porque Dios está de nuestro lado. Nada nos va a suceder, nada nos va a pasar, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, aleluya, gloria a Dios. Cuando leía esta escritura, nosotros pensábamos y decíamos: ¿por qué? Leíamos de cuando Isaac dice que tenía dos hijos, tenía Esaú y Jacob, ¿verdad? Pero dice la palabra que él se encontraba ciego, Isaac. Usted y yo sabemos quién fue Isaac en el Antiguo Testamento. Isaac fue pedido por Dios en sacrificio a su padre. Y ya en su vejez, Dios le quita la vista. Pero todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Porque cuando yo leía, decía yo, siendo alguien especial de Dios, ¿por qué Dios permitió que viviera de esa manera? Sin vista, ya le quitó la vista al Señor. Dios
Isaac tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Dice la palabra que él amaba a Esaú, lo amaba bastante, y él lo iba a bendecir. Yo pienso que todos de nosotros hemos escuchado esa predicación, o hemos leído esa parte de la palabra de Dios, donde Jacob le roba la bendición a Esaú. Pero nosotros recordemos que Esaú era una persona impía. Esaú se casó con una mujer cananea y no debería de haber hecho eso. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No le importó. Él la vendió, no le importó, por un plato de lentejas. Y Isaac amaba a Esaú. Isaac lo iba a bendecir, pero al que Dios había escogido había sido a Jacob, como te escogió a ti y a mí. Amén. Dice su palabra que no lo escogimos nosotros a él, sino que él nos escogió a nosotros. Amén. Entonces Isaac iba a bendecir a Esaú, y de la única manera que podía bendecir a Jacob era quitándole la vista. Encontramos otra razón por qué Dios hace las cosas. Encontramos otro motivo. Y ahora él sale huyendo de ese lugar. Sale huyendo de ese lugar, porque él no se pudo quedar en ese lugar. Ya cuando hizo lo que hizo, le causó problemas con su hermano, y su hermano lo quería matar, y él tuvo que huir. Y nos preguntamos y decimos, si era el escogido de Dios para bendecirlo, ¿por qué tuvo que huir? Bueno, Dios le quería dar una mujer que no fuera de ese lugar. Acuérdense que Jacob fue con la parentela, con la parentela de Isaac y de Rebeca, y allá fue a la tierra de Aram. Uno de los mayores propósitos que Dios tenía con ese transcurso, era que le quería dar una mujer del pueblo de Dios. Ese es uno. Dos, quería que en el camino se encontrara con Dios. Tenía que tener una reconciliación con Dios. En el camino, acuérdense que él se acuesta y él empieza a tener un sueño, y tiene una relación con Dios y se reconcilia con Dios. Porque cada uno de nosotros, cuando estamos en el camino de Dios, cuando estamos en el caminar con Dios, tenemos que estar reconciliados con Dios. Tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que estar bien agarrados de Dios. Y ese era el propósito que Dios tenía con él. Ahora, él quería prosperarlo allá donde él iba. Él no quería darle la herencia de su padre. Él quería prosperarlo y que todos dijeran, él no tuvo la riqueza de su padre, tuvo la bendición de Dios. Por eso está así. Así nosotros debemos de ser, hermanos. Nosotros proclamar la bendición de Dios. Nosotros esperar que Dios tenga su propósito sobre nuestras vidas. Tal vez tú te afliges, tal vez, yo no sé, tú tienes enfermedad, tal vez en tu cuerpo, alguno de tus hijos no quiere venir, a lo mejor está uno de tus hijos en la cárcel, a lo mejor está uno de tus familiares padeciendo por algo, pero déjame decirte que todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Todas las cosas. Y nosotros a veces pensamos, pero ¿cómo nos puede ayudar una aflicción en nuestras vidas? En el capítulo 28, 29 y 30 de Génesis, léanlo en su casa. Vemos cómo Dios tiene propósitos en todas las cosas. Cuando llega Jacob a ese lugar, dice que él se enamora locamente de Raquel. Se enamora de Raquel y dice, empieza a hablar con su padre, le dice cuánto cuesta, y él le dice 7 años. Trabaja para ella
Y al momento de la noche de bodas, le meten a su hermana Lea a la tienda. Y acuérdese que antes de llegar a ese lugar, tiene un encuentro con Dios en el camino. Y Dios le hace una promesa, le dice: yo estaré contigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Y al momento de que le sucede eso, él también tal vez empieza a afligirse y a decirse: Señor, si tú prometiste estar conmigo, ¿por qué dejaste que me engañaran? Ese era su pensamiento. Bien, trabaja otros 7 años y tiene a la mujer que ama, a Raquel, y tiene a las dos. Y fíjese cómo es Dios, cómo a veces Dios trabaja de diferente manera. La mujer que él amaba, a Raquel, no le da hijos. Le da hijos a Lea, a la mujer que él no quería, y le da un hijo, y le da un segundo hijo, y le da un tercer hijo, y le da un cuarto hijo. Y al ver esto, Raquel le dice: dame hijos. Y él le contesta: ¿acaso soy yo Dios que da vida? Entonces Raquel le dice: entonces, si no puedes tenerlos conmigo, entonces con mi criada, tenlos con mi criada entonces. Y dice que tuvo un hijo con su criada, y tuvo otro hijo con su criada. Y viéndole a esto, que ya no podía dar hijos, también le dijo: entonces pues también con la mía. Y tiene otro hijo, y tiene otro hijo con la criada de Lea. Y después vuelve a bendecir Dios a Lea con otro hijo. Y ya al pasar de los años a los años, Dios le da la oportunidad a Raquel de ser madre. Y tiene a José y a Benjamín. ¿Usted cree que Jacob, mirando toda esa aflicción que estaba sucediendo, todo lo que pasaba, no iba a su lugar donde él oraba y decía: Señor, ¿por qué ahora mis mujeres se pelean? ¿Por qué ahora mis mujeres están peleando? Dios quería que se multiplicaran en ese lugar. Porque acuérdense que de ahí saldría el pueblo de Israel. De Jacob y de su familia saldría el pueblo de Israel. Él ya no quería que fueran una familia nada más. Él quería que se multiplicaran y que de ahí empezara a ser una nación grande, con propósito para la vida de cada uno de nosotros. Pero a veces pasan las cosas y nosotros no las comprendemos, no las entendemos. No las entendemos. Pero Dios estaba haciendo algo grande. Tal vez nosotros nos encontramos desesperados por alguna aflicción. Yo recuerdo cuando Sujei, la niña más chiquita de nosotros, tenía aproximadamente como unos 3 años y medio. Y a nosotros nos dijeron: está pasando algo con los riñones de su hija y tenemos que hacer una cirugía para que eso ya no siga pasando. Si usted quiere que sus riñones no se dañen, tenemos que hacer una cirugía grande, nos dijeron. Tenemos que quitar un pedazo de intestino y hacer una vejiga grande. Pero a raíz de esa cirugía, ella con su apéndice se le va a hacer una línea por aquí. Pero cuando suceda esto, ella por el resto de su vida va a tener que usar un catete por un hoyo que tiene aquí. Y es una decisión que, ¿cómo lo decides? ¿Cómo lo asimilas en tu mente? Y hay pensamientos y dices:
puedo tomar una decisión que es para su bien, pero al mismo tiempo va a cargar con algo por el resto de su vida? Y vienen aflicciones a tu vida, porque si amamos algo, los padres son nuestros hijos. Usted puede amar a su viejo, a su vieja, al que usted quiera, pero a su hijo lo ama más que a nadie. Y cuando viene una pregunta así, usted dice, ¿qué hago? Decidimos hacerla, nos vamos a mesa, como al medio año. Nos vamos a mesa, y recuerdo que cuando ya le hicieron la cirugía, ella duró como 12 horas la cirugía. Le hicieron una cirugía bien grande y ella empezó, la llevaron a su cuarto, le dijeron, ella está en tal cuarto. Desde que el momento que la llevaron a su cuarto, ella me dijo, cuando despertó, me dijo, me duele. Sí, le dije, yo sé que te duele, pero por dentro mi corazón se quebraba. Yo sé que te duele. Entonces, al pasar los días y los días, empezaba, me duele, papá, me duele. Yo platicaba con el doctor, no me hacía esa incomodidad nada más. Y empezó a pasar algo tremendo que yo no comprendía en ese momento. Uno de sus pulmones empezó a congestionar de flema. Le empezaron a hacer terapia, le empezaron a hacer muchas cosas y nada sucedía, nada cambiaba. Yo recuerdo que todos los días a las 6 de la mañana iban al cuarto y decían, venimos a sacarle radiografías a la niña. Y le ponían una placa aquí abajo, le sacaban radiografías y decía, sigue empeorando. Y yo me arrodillaba y decía, Señor, yo creo, Señor, que cuando ellos regresen el día de mañana a las 6 de la mañana, oh Padre, tú la vas a tener sana en el nombre de Jesús. Y cuando ellos llegaban otro día a las 6 de la mañana, hacían los rayos X y decía, está empeorando. Y yo quería en ese momento gritar o no sé, yo no sabía qué hacer. Pero Dios estaba preparando algo. Cuando empezó, dijeron, vamos a meterle una cámara por la boca y le vamos a aspirar la flema de sus pulmones. Cuando quisieron hacerlo ahí en el cuarto, no pudieron, porque ella tenía una carnosidad aquí que obstruía que la cámara entrara. Vamos a tenerla que llevar al quirófano. La llevan al quirófano. La llevan al quirófano y dicen, bueno, yo ya le hablaron a otro doctor para que le quitaran lo que estorbaba. Le quitaron, ahora sale el doctor, yo ya terminé, ahora va el otro, entra el otro doctor y aspira el pulmón y dice, yo ya terminé. Entonces dijo el doctor que lo había operado del estómago, de los intestinos y de todo eso. Dijo, bueno, si ya la van a tener en el quirófano, yo voy a aprovechar para mirar a ver qué está sucediendo, porque se está quejando tanto de dolor. Ella ya tenía 15 días que no tomaba agua, no comía, puro suero. Le tenían un suero por aquí. Y cuando entra el doctor y dice, sale y me dice, hay un problema. Su hija, la herida la tiene abierta por dentro. Vamos a tener que volver a operar y restaurarla bien. Y lo hicieron y fue cuando comprendí yo. Así como la palabra de Dios dice que aquí donde estábamos leyendo, dice su palabra, que su espíritu revivió. Y así mi espíritu fue cuando dijo, Señor, gracias, Señor, porque tú me habías hecho pasar una aflicción. Tú me habías hecho pasar una aflicción todos estos días, pero porque tenías un propósito sobre todo esto. Tú estabas preparando algo para esto. Y el doctor no se había dado cuenta, pero tú sí.
sí, Señor. Tú sí sabías lo que estaba pasando y por eso estabas permitiendo que eso sucediera, para que pudieran acceder una vez más al quirófano y ellos se pudieran dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Salmo 31. Perdón. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé en Jehová. No, perdón. 40, perdón. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya. Dice: pacientemente esperé Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando tú y yo, hermano, esperamos por algo, nosotros debemos de clamar a Dios. Ese pacientemente, no crea que usted era bueno, esperemos, no. Él decía: no, Señor, sácame del pozo de la desesperación, sácame del lodo cenagoso. Oh Padre de la gloria, yo necesito de ti. Eso, pacientemente, pero clamando al Rey, clamando al Rey de Reyes, porque Dios escucha nuestro clamor, Dios escucha nuestra oración. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que había un niño que hizo un barquito